Pocas personas saben esto, pero en el mundo espiritual hay algo muy extraño. Satanás no le teme realmente a las iglesias grandes, tampoco le teme a los sermones elocuentes. Pero hay un tipo de mujer que hace que la oscuridad se preocupe, no porque sea famosa, no porque tenga poder, incluso puede ser solo una mujer muy común. Una madre, una esposa, una mujer que está orando en una pequeña habitación de su casa. Pero cada vez que esa mujer se arrodilla para orar, algunos planes de la oscuridad comienzan a derrumbarse. Algunas batallas en el mundo invisible empiezan a cambiar. Y hoy quiero revelarte los 5 tipos de mujeres cristianas que Satanás teme más que cualquier otra cosa. Y lo que más me sorprende es esto. Tal vez tú eres una de ellas y todavía no te has dado cuenta. Hay una pregunta en la que quiero que pienses un momento antes de que empecemos. Es una pregunta muy simple, pero a veces, rara vez, nos atrevemos a responderla con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que eres demasiado débil para provocar un cambio? ¿Alguna vez has mirado tu propia vida y pensado que eres solo una mujer común, sin nada especial, sin una gran influencia, sin nada que haga que la oscuridad sienta miedo? Tal vez me estás escuchando ahora mismo en una habitación pequeña, cuando toda la casa ya está dormida, cuando el ruido de todo el día se ha calmado y solo quedan tus pensamientos. Tal vez hoy fue un día cansado. Tal vez te esforzaste mucho, pero nadie lo notó. Y tal vez en algún lugar dentro de ti hay una pequeña voz que susurra que no eres lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente buena, ni lo suficientemente santa para que Dios te use. Pero quiero decirte algo desde el principio. El cielo no te ve de esa manera. Hay algo muy curioso en la forma en que Dios trabaja. Dios no busca personas perfectas. Dios no busca personas que siempre sean fuertes, que siempre tengan confianza, que siempre sepan exactamente lo que están haciendo. Si lees la Biblia, lo verás muy claramente. Muchas de las personas que Dios usó fueron personas que tuvieron miedo, que dudaron, que pensaron que no eran lo suficientemente buenas. Y entre ellas hay muchas mujeres que no tenían poder político, que no tenían ejércitos, que no ocupaban posiciones altas en la sociedad, pero tenían algo que la oscuridad teme mucho. Tenían un corazón que sabía buscar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace temblar al enemigo? No son las palabras dichas en voz alta, no son las actividades religiosas ruidosas. Lo que hace temblar a la oscuridad es cuando una mujer decide poner toda su vida en las manos de Dios. Vivimos en un mundo que le gusta medir la fuerza por cosas que se pueden ver. La gente piensa que la fuerza es dinero, posición, influencia, una voz fuerte en las redes sociales, pero en el mundo espiritual todo funciona de una manera muy diferente. Hay batallas que no ocurren en las calles, no aparecen en las noticias, no tienen el ruido de una multitud. Las batallas más importantes suelen suceder en silencio, suceden en la pequeña habitación de una mujer cuando ella se arrodilla y habla con Dios acerca de su familia. Suceden cuando una madre ora por sus hijos, aunque nadie la vea. Suceden cuando una esposa llora delante de Dios por su matrimonio. Y yo creo que oraciones como esas se están subiendo al cielo todos los días, desde casas muy comunes. Tal vez nunca habías pensado en esto, pero muchas familias siguen en pie hoy gracias a la oración silenciosa de una mujer. Hay hijos que han sido protegidos de caminos equivocados porque una madre oró durante muchos años. Hay matrimonios que no se rompieron porque una esposa perseveró hablando con Dios incluso cuando todo parecía sin esperanza. Y si me preguntas qué es lo que más incomoda a la oscuridad, te diré esto. La oscuridad no teme a las personas que hablan de fe, pero sí teme a las personas que realmente viven esa fe cada día. Cuando hablo de esto no quiero que pienses en mujeres famosas en un púlpito. Estoy hablando de mujeres comunes. Mujeres que tal vez están lavando platos en la cocina, llevando a sus hijos a la escuela, trabajando todo el día y regresando a casa cansadas. Mujeres que no tienen luces de escenario, ni micrófono, ni un público que aplauda, pero tienen algo muy poderoso. Ellas saben que cuando todas las puertas de los hombres se cierran, todavía pueden tocar la puerta del cielo. Y por eso hay mujeres a las que el infierno no puede subestimar. Durante muchos años, hablando con la gente, he notado algo muy interesante. Muchas mujeres piensan que no son lo suficientemente espirituales, miran su vida y solo ven errores, debilidades, momentos en los que han fallado. ¿Recuerdan las veces en que perdieron la paciencia? Las veces en que dudaron de Dios, las veces en que sintieron que estaban lejos de Él. Pero olvidan algo: Dios no busca personas que nunca hayan caído.
Dios busca personas que saben levantarse y volver a Él. Y a veces la mujer más peligrosa para la oscuridad no es la que nunca se equivoca. La mujer más peligrosa es la que se ha roto alguna vez, pero aún así decide creer en Dios. La Biblia está llena de historias así. Hay mujeres que atravesaron sus miedos. Hay mujeres que oraron en momentos en que parecía que ya no había esperanza. Hay mujeres que pusieron su confianza en Dios incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Y lo curioso es que cada vez que una mujer hace eso, algo empieza a cambiar. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperamos, pero poco a poco las oraciones comienzan a producir influencia. Las pequeñas decisiones comienzan a abrir nuevos caminos. Y las lágrimas delante de Dios comienzan a convertirse en fuerza. Quiero que imagines una imagen muy simple. Imagina una pequeña habitación donde no hay nadie más que una mujer y Dios. No hay música fuerte, no hay luces, no hay público. Solo hay un corazón hablando con aquel que lo creó. Tal vez ella no sabe qué palabras bonitas usar. Tal vez solo dice frases muy simples. Pero cuando habla con Dios, algo está sucediendo que los ojos humanos no pueden ver, porque cada oración es como una llave y cada vez que oras estás abriendo una puerta que ninguna fuerza puede cerrar. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 tipos de mujeres a las que la oscuridad más teme. No porque sean perfectas, no porque sean fuertes según los estándares del mundo, sino porque han aprendido un secreto muy simple. Han aprendido a refugiarse en Dios. Han aprendido que la verdadera fuerza no está en controlar todas las cosas. La verdadera fuerza está en saber cuánto necesitamos a Dios. Y cuando una mujer entiende eso, su vida comienza a cambiar. Tal vez todavía no te ves en estas palabras. Tal vez sigues pensando que esta historia habla de alguien más. Pero quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir ahora. Las mujeres de las que hablaremos en este camino no nacieron siendo fuertes. Se volvieron fuertes porque decidieron poner cada día de su vida en las manos de Dios. Y si ellas pudieron hacerlo, tú también puedes. Tal vez no tienes un gran púlpito, tal vez no tienes miles de personas escuchándote, pero tienes un corazón. Y si ese corazón pertenece a Dios, entonces tienes más fuerza de la que imaginas. Hay personas que piensan que la victoria en la vida viene de hacer más, esforzarse más, correr más rápido. Pero en el reino de Dios muchas victorias comienzan con un acto muy simple. Arrodillarse, hablar con Dios y creer que Él está escuchando. Puede parecer algo pequeño a los ojos del mundo, pero en el mundo espiritual es algo muy grande. Porque cuando una mujer decide vivir cerca de Dios, se convierte en una luz. Y la oscuridad siempre se incomoda frente a la luz. Hay algo que quiero que imagines por unos segundos. Imagina una pequeña habitación en tu casa. No necesita ser bonita, no necesita ser grande. Puede ser solo una esquina de tu cama, una silla cerca de la ventana o un espacio tranquilo cuando toda la casa ya está dormida. Nadie te ve allí, nadie te aplaude, nadie sabe lo que estás haciendo. Pero en ese silencio comienzas a hablar con Dios. No necesitas oraciones perfectas. No necesitas palabras elegantes, solo hablas con sinceridad. Y tal vez no te das cuenta, pero precisamente momentos como esos están creando una fuerza mucho mayor de lo que imaginas. En el mundo de hoy, la gente suele pensar que el poder tiene que ser ruidoso. Si algo no se ve, no se publica en las redes sociales, no lo conoce mucha gente, entonces piensan que no es importante. Pero el reino de Dios no funciona de esa manera. Algunas de las cosas más grandes nacen en silencio. Algunas de las mayores victorias comienzan con oraciones que nadie escucha, excepto Dios. Y por eso una de las mujeres que más preocupa a la oscuridad no es la que aparece delante de multitudes, es la mujer del lugar secreto. El lugar secreto no es un sitio especial en el mapa, no es una habitación perfecta con luces bonitas y música suave. El lugar secreto es simplemente cualquier lugar donde te encuentras con Dios con un corazón sincero. Puede ser temprano en la mañana cuando todos en casa aún duermen. Puede ser por la noche cuando todo está en silencio. Puede ser cuando estás sentada sola y sientes que tu corazón necesita hablar con Él. Y lo que hace especial ese lugar no es la habitación. Lo que hace especial ese lugar es la presencia de Dios.
¿Te has dado cuenta de que en la Biblia muchas de las cosas más importantes suceden cuando las personas están solas con Dios? Hay oraciones que cambiaron la historia pero comenzaron en silencio. Hay decisiones grandes que nacieron no delante de multitudes, sino en momentos privados entre una persona y Dios. Y eso nos recuerda algo muy simple. Lo que sucede cuando estás sola con Dios muchas veces es mucho más importante que lo que sucede cuando todos te están mirando. Hay una mujer en la Biblia que siempre recuerdo cuando hablo de esto. Es Hannah. Ella no era una reina, no tenía gran poder, pero llevaba en su corazón un dolor muy profundo. Deseaba tener un hijo, pero durante muchos años eso no ocurrió. Y tal vez puedes entender ese sentimiento. No todos tenemos la misma situación, pero todos alguna vez hemos tenido algo en el corazón que nos duele. Hay sueños que no se han cumplido. Hay oraciones que aún no han sido respondidas. Hay anhelos que parecen demasiado lejanos. Y en esos momentos Ana hizo algo que muchas personas no hacen. Fue al lugar de adoración y oró. La Biblia dice que oró con todo su corazón. No fue una oración corta para cumplir. Oró con lágrimas. Oró con sinceridad. Incluso hubo quien la vio y pensó que estaba diciendo cosas extrañas, porque sus labios se movían, pero no se oía su voz. Pero Dios la escuchaba. Y eso era lo más importante. No todos la entendían, no todos la veían, pero Dios la escuchaba. Y desde ese lugar secreto comenzó a nacer un milagro. Tal vez estás pensando que no sabes orar bien. Tal vez sientes que no sabes qué decirle a Dios. Pero quiero que recuerdes algo. Dios no busca oraciones perfectas. Él busca corazones sinceros. A veces la oración más poderosa es una frase muy simple como esta: Señor, te necesito. Y cuando una mujer dice esas palabras con toda sinceridad, el cielo escucha. Lo interesante es que la oscuridad no teme a las grandes actividades religiosas, no tiembla ante palabras fuertes, pero hay algo que sí le incomoda. Es cuando una mujer entra en el lugar secreto y decide no salir de allí hasta haber derramado todo su corazón delante de Dios. Porque en ese lugar muchas cosas empiezan a cambiar. No siempre las circunstancias cambian inmediatamente, pero el corazón empieza a cambiar. Y cuando el corazón cambia, la manera en que miramos la vida también cambia. He conocido a muchas mujeres que dicen sentirse débiles, pero cuando les hago una pregunta muy simple, sus respuestas me hacen pensar mucho. Les pregunto: ¿oras por tu familia? Y muchas responden que sí, que lo hacen todos los días. Oran por su esposo, oran por sus hijos, oran por cosas que nadie más sabe. Y cuando dicen eso me doy cuenta de algo. Esas mujeres son más fuertes de lo que creen. Porque una mujer que sabe orar es una mujer que sostiene una llave muy importante. La oración es como encender una lámpara en una habitación oscura. La oscuridad puede estar allí durante mucho tiempo, pero basta una pequeña luz para que todo empiece a cambiar. Y cada vez que oras estás encendiendo una luz así. Tal vez no veas el resultado inmediatamente. Tal vez aún tengas que enfrentar dificultades al día siguiente, pero eso no significa que tu oración no tenga poder. Muchas cosas en el reino de Dios comienzan como semillas. Se siembran en silencio, pero con el tiempo crecen. La mujer del lugar secreto entiende esto. Ella no vive de experiencias pasadas con Dios. No dice que oró mucho hace años y que eso ya es suficiente. Ella busca a Dios cada día, porque sabe que la relación con Dios es como un jardín. Si quieres que ese jardín esté lleno de vida, tienes que cuidarlo constantemente. Tienes que volver a Él cada día. Y cuando una mujer vive así, su fe deja de ser una idea lejana. Se convierte en parte de su vida. Tal vez no te ves a ti misma como una persona fuerte. Tal vez piensas que solo eres una mujer común. Pero si eres una mujer que busca a Dios con frecuencia en el lugar secreto, quiero que sepas algo. Estás haciendo algo que a la oscuridad no le gusta en absoluto. Porque cada oración es como una semilla de luz. Y cuando se siembran suficientes semillas, todo el jardín comienza a cambiar. Hay algo muy interesante en la vida espiritual que a veces no nos damos cuenta. Muchas de las grandes batallas de la vida no ocurren fuera de nosotros. No suceden en las circunstancias, en el trabajo o en lo que otras personas dicen sobre nosotros. La mayoría de las batallas más grandes ocurren dentro del corazón. Es allí donde nos enfrentamos a algo muy difícil de aceptar, nuestro propio ego. Porque si somos un poco honestos, todos tenemos ego. Nos gusta ser reconocidos,
nos gusta ser comprendidos, nos gusta cuando la gente ve las cosas buenas que hacemos. Y cuando eso no sucede, a veces nuestro corazón empieza a reaccionar de maneras muy humanas. Tal vez tú ya has pasado por eso. Intentás hacer lo correcto, te sacrificas por tu familia, ayudas a otras personas, pero llega un momento en que sientes que nadie lo ve, nadie dice gracias, nadie entiende lo que has tenido que soportar. Y en esos momentos el ego comienza a susurrar. Dice que mereces más, dice que deberías ser tratada mejor, dice que deberías demostrar tu valor. Pero hay un secreto en la vida espiritual que no todos entienden. La mujer que preocupa a la oscuridad no es la que siempre gana todas las discusiones. La mujer que preocupa a la oscuridad es la que ha aprendido a poner su ego a los pies de Dios. La sumisión no es una palabra popular en el mundo de hoy. Cuando las personas escuchan esa palabra piensan en debilidad, piensan en ser controladas, piensan en perder su voz. Pero en el reino de Dios la sumisión tiene un significado completamente diferente. No es volverse pequeña delante de las personas, es elegir poner tu corazón bajo la dirección de Dios. Es cuando le dices a Dios: Señor, ya no quiero vivir según mi ego, quiero aprender a vivir según tu voluntad. Esto no ocurre solo una vez en la vida, ocurre cada día, porque cada día tenemos pequeñas decisiones. Hay momentos en los que podríamos reaccionar con enojo, pero elegimos guardar silencio. Hay momentos en los que podríamos guardar amargura en el corazón, pero elegimos perdonar. Hay momentos en los que queremos demostrar que tenemos razón, pero elegimos mantener la paz. Esas decisiones parecen pequeñas, pero están formando nuestro corazón poco a poco. Y cuando una mujer empieza a vivir de esa manera, algo comienza a cambiar en su vida espiritual. Siempre recuerdo a una mujer de la Biblia cuando hablo de la sumisión, es María, la madre de Jesús. Intenta imaginar por un momento su situación. Era una joven, su vida probablemente era muy sencilla, pero un día un ángel vino y le dijo que Dios tenía un plan muy grande para su vida. Ese plan no era simple, iba a cambiar toda su vida. Haría que muchas personas la malinterpretaran, la llevaría por un camino que nunca había imaginado. Y en ese momento María podría haber dicho muchas cosas. Podría haber dicho que no estaba lista. Podría haber dicho que era demasiado difícil. Podría haber dicho que su vida se volvería complicada. Pero María dijo una frase muy simple: que se cumpla en mí según tu palabra. A veces leemos esa frase demasiado rápido y no nos damos cuenta de su fuerza. Pero esas palabras son un acto muy profundo de sumisión. María puso su vida en las manos de Dios, incluso sin entender todo lo que iba a pasar. ¿Y sabés qué ocurre? Cuando una mujer vive con un corazón así, se vuelve muy difícil de mover. Porque cuando ya no vives para proteger tu ego, el enemigo pierde muchas de sus armas. Muchas de las flechas de la oscuridad apuntan al orgullo humano. Intenta hacernos compararnos con otros. Intenta hacernos sentir ofendidos. Intenta hacernos reaccionar con ira. Pero cuando una mujer aprende a someterse a Dios cada día, esas flechas comienzan a perder su fuerza. No porque ella sea perfecta, sino porque ya no está gobernada por su ego. Y eso es algo que incomoda mucho a la oscuridad. Hay una imagen que me gusta mucho cuando hablo de esto. Imagina un pequeño barco en el mar. Si ese barco no tiene un ancla, las olas lo empujarán por todas partes. Si el viento sopla hacia un lado, el barco se moverá hacia ese lado. Pero cuando el barco tiene un ancla, puede mantenerse firme incluso cuando el mar está agitado. La sumisión a Dios es como esa ancla. Mantiene firme nuestro corazón cuando las emociones quieren llevarnos en otras direcciones. Tal vez estás escuchando esto ahora y piensas que no es fácil. Y tienes razón. La sumisión no es algo fácil. Requiere humildad, requiere confianza, requiere dejar de lado la necesidad de controlar todo. Pero lo curioso es que cuando empiezas a vivir de esa manera, no te vuelves más débil, te vuelves más fuerte. Porque tu fuerza ya no viene de tu ego, viene de tu relación con Dios. La mujer que vive en una sumisión constante no es una mujer que nunca comete errores. Ella también tiene días difíciles. También tiene momentos de emociones intensas, pero cada vez que se da cuenta de que su ego está intentando controlarla, vuelve a Dios. Dice: Señor, enséñame a vivir según tu voluntad. Y día tras día su corazón es moldeado, día tras día se vuelve un poco más parecida a Dios. Y cuando eso sucede, algo muy hermoso comienza a aparecer en su vida: la paz. No la paz que viene de que todo sea perfecto, sino la paz que viene de saber que su vida está en las manos de Dios.
Cuando vives con esa paz, ya no necesitas demostrar tu valor a las personas. Ya no necesitas correr detrás del reconocimiento. Sabes quién eres delante de Dios. Y eso es suficiente. Por eso la mujer que vive en una sumisión constante es alguien con quien la oscuridad tiene mucha dificultad para luchar. Porque muchas de sus trampas dejan de funcionar. La envidia ya no entra con facilidad. El orgullo ya no gobierna el corazón. La necesidad de ser mejor que otros deja de ser la motivación de la vida. En cambio, el corazón queda anclado a algo más profundo, una relación con Dios. Tal vez no te das cuenta, pero cada vez que eliges la humildad en lugar del orgullo, estás ganando una batalla espiritual. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar amargura, estás cerrando una puerta que la oscuridad quería abrir. Cada vez que le dices a Dios que se haga tu voluntad, estás colocando tu vida en el lugar donde Dios puede hacer cosas hermosas. Por eso, si quieres saber quién es la segunda mujer a la que más teme la oscuridad, es la mujer que ha aprendido el secreto de la sumisión. No porque sea débil, sino porque es lo suficientemente fuerte como para decir que su vida pertenece a Dios. Y cuando una mujer vive de esa manera, algo muy especial comienza a suceder. Ya no necesita esforzarse para ser fuerte. La fuerza empieza a llegar a ella de forma natural, porque cuando el ego ya no se sienta en el trono, Dios comienza a reinar, y donde Dios reina, ningún poder puede dominar. A menudo pensamos que vivir con Dios consiste principalmente en hacer las cosas correctas. Pensamos en leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, intentar ser una mejor persona. Todas esas cosas son muy importantes, pero hay algo aún más profundo. La fe no es solo hacer lo correcto. La fe es una relación. Y como toda relación, necesita cercanía, necesita escucha, necesita conexión. Por eso la cuarta mujer que preocupa la oscuridad es la mujer que vive en comunión con el Espíritu Santo. Cuando escuchamos esa expresión, a veces puede sonar muy grande o complicada, pero en realidad su significado es muy sencillo. Vivir en comunión con el Espíritu Santo significa que no atraviesas la vida sola. No dependes únicamente de tu propio entendimiento. No tomas decisiones solo basándote en tus emociones o en tu lógica. Aprendes a escuchar la guía de Dios incluso en las cosas pequeñas de la vida. ¿Te has dado cuenta de que a veces en la vida sentimos un pequeño recordatorio en el corazón? Hay momentos en los que estás a punto de decir algo, pero dentro de ti hay una voz muy suave que dice que tal vez es mejor guardar silencio. Hay momentos en los que sientes que deberías llamar a alguien, aunque no sabes por qué. Hay momentos en los que sientes el deseo de orar por una persona que acaba de venir a tu mente. Muchas veces ignoramos esas cosas. Pensamos que son solo emociones pasajeras, pero muchas veces son el suave recordatorio del Espíritu Santo. La mujer que vive en comunión con el Espíritu Santo aprende a prestar atención a esos pequeños recordatorios. No vive apresurada, no simplemente sigue el ritmo acelerado del mundo. Ella dedica tiempo para escuchar a Dios. Y con el tiempo su corazón se vuelve más sensible a la guía de Él. Imagina la vida como un camino largo. Hay tramos muy claros donde sabes hacia dónde vas, sabes cuál es el siguiente paso. Pero también hay tramos confusos. No estás segura de si debes girar a la izquierda o a la derecha. No sabes qué decisión es la correcta. En esos momentos, la comunión con el Espíritu Santo es como una pequeña luz que guía el camino. Esa luz no siempre ilumina todo el camino, pero ilumina el siguiente paso. La mujer que vive cerca del Espíritu Santo entiende que no necesita saber todo sobre el futuro. Solo necesita confiar en que Dios la está guiando paso a paso. Y eso trae una paz muy especial. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque sabe que no está sola en el camino. Hay otra cosa que sucede cuando una mujer vive en comunión con el Espíritu Santo. Empieza a percibir cosas que antes no veía. Hay trampas en las que otros pueden caer, pero ella siente que algo no está bien. Hay decisiones que por fuera parecen buenas, pero en su corazón no hay paz. Y esa sensibilidad no viene de la inteligencia humana, viene de una relación con Dios. ¿Sabes por qué esto preocupa a la oscuridad? Porque muchas de sus trampas dependen de que las personas no las reconozcan. Cuando vivimos apresurados, cuando no escuchamos a Dios, cuando reaccionamos solo por emociones,
es muy fácil entrar en caminos equivocados. Pero cuando una mujer vive cerca del Espíritu Santo, muchas trampas empiezan a perder su fuerza. No porque desaparezcan, sino porque ella las reconoce antes de caer en ellas. He conocido a muchas mujeres que dicen sentirse débiles, pero cuando escucho cómo oran, cómo buscan la guía de Dios, me doy cuenta de que son más fuertes de lo que creen. Porque una mujer que sabe buscar la dirección del Espíritu Santo ya no vive solamente con sus propias fuerzas, vive con ayuda del cielo. Imagina que estás caminando en un bosque grande durante la noche. Si caminas sola, la oscuridad puede darte miedo. Cada pequeño sonido puede hacerte sentir inquieta. Pero si alguien camina contigo, alguien que conoce bien el camino y lleva una luz en la mano, el viaje cambia completamente. Sigues atravesando el bosque, pero ya no te sientes perdida. La comunión con el Espíritu Santo es como tener un guía así en la vida. La mujer que vive esa relación no necesita fingir que siempre es fuerte. Ella sabe que necesita a Dios cada día. Y ese reconocimiento se convierte en su fuerza. Porque cuando sabes que necesitas a Dios, lo buscarás con más frecuencia. Y cuando lo buscas, la relación se vuelve más profunda. Tal vez piensas que todo esto suena lejano o difícil, pero en realidad comienza con cosas muy simples. Comienza cuando dedicas unos minutos del día para hablar con Dios. Comienza cuando le preguntas a Dios acerca de tus decisiones. Comienza cuando aprendes a detenerte un momento en medio del ritmo acelerado de la vida para escuchar tu corazón. Con el tiempo, esos pequeños momentos crean una relación verdadera. Empiezas a darte cuenta de que Dios no solo está presente en grandes reuniones o en momentos especiales, también está presente en tus días comunes. Está ahí cuando cocinas para tu familia. Está ahí cuando vas al trabajo. Está ahí cuando oras por tus hijos. Y cuando una mujer vive con esa conciencia, su vida comienza a cambiar. Por eso la mujer que vive en comunión con el Espíritu Santo es alguien a quien la oscuridad le resulta muy difícil engañar. No porque conozca todas las respuestas, sino porque sabe dónde buscar dirección. Y cuando una mujer camina cada día con esa guía, ya no vive solo con sus propias fuerzas, vive con la sabiduría que viene de Dios. Así que si quieres saber quién es la cuarta mujer que más preocupa la oscuridad, es la mujer que ha aprendido a caminar con el Espíritu Santo. La mujer que no se apresura a ir delante de Dios. La mujer que no depende completamente de su propio entendimiento, sino que cada día, paso a paso, le dice a Dios, guíame. Y cuando una mujer vive con esa oración sencilla, camina con una fuerza que el mundo no puede ver, pero el cielo sí la ve. Y la oscuridad también lo reconoce. Hay una batalla silenciosa que casi todas las personas tienen que enfrentar en la vida. No es una batalla con el dinero, no es con el trabajo, tampoco con las circunstancias externas. Es una batalla por la identidad, la batalla sobre quién crees que eres. Y lo interesante es que gran parte del sufrimiento en la vida comienza cuando olvidamos esa verdad. ¿Te has dado cuenta de que el mundo siempre intenta decirnos quiénes somos? Desde que somos pequeños, escuchamos palabras que empiezan a definirnos. A algunos les dicen que son muy inteligentes. A otros les dicen que no son lo suficientemente buenos. Algunos reciben elogios. Otros son comparados con alguien más. Y con el tiempo, esas palabras se vuelven como etiquetas pegadas en nuestro corazón. Empezamos a creer que somos lo que otros dicen. Para muchas mujeres esto se vuelve muy pesado. Algunas creen que no son lo suficientemente bonitas. Otras piensan que no son lo suficientemente buenas. Algunas sienten que siempre están detrás de los demás. Y aun cuando intentan cambiar, una voz interior sigue susurrando que nunca serán suficientes. Pero hay algo que debes saber. Una de las estrategias más antiguas de la oscuridad es hacer que las personas olviden su verdadera identidad. Porque cuando una persona no sabe quién es muy fácil que se tambalee. Buscará aprobación en todas partes. Se comparará constantemente con otros. Se sentirá insegura cuando no sea reconocida. Y su vida será como un pequeño barco empujado por las olas de las emociones. Pero cuando alguien sabe realmente quién es, todo empieza a cambiar. La quinta mujer que preocupa la oscuridad es la mujer que sabe quién es en Cristo. Eso no significa que nunca haya dudado de sí misma. No significa que nunca haya tenido días en los que se sintió débil. Pero con el tiempo ha aprendido una verdad muy importante.
Su valor no viene de la opinión de las personas. Su valor viene de lo que Dios dice acerca de ella. La Biblia dice que somos escogidos por Dios, que somos amados, que somos perdonados, que somos llamados hijos e hijas de Él. Esas palabras no son solo frases bonitas para leer en la iglesia. Son verdades que definen quiénes somos. Y cuando una mujer empieza a creer esas verdades, algo comienza a cambiar profundamente dentro de ella. Ya no vive para demostrar su valor a los demás. Ya no necesita comparar su vida con la de otros. Ya no siente que tiene que competir para ser aceptada, porque dentro de su corazón hay una certeza tranquila. Ella sabe que pertenece a Dios. Imagina a un niño pequeño caminando con su padre por una calle llena de gente. El niño no necesita preocuparse por todo lo que ocurre a su alrededor. No necesita entender todo lo que está pasando. Solo necesita tomar la mano de su padre. Y cuando sabe que su padre está a su lado, se siente seguro. Nuestra identidad en Cristo es como esa mano. Nos recuerda que no estamos solos. Hay algo muy interesante que ocurre cuando una mujer comienza a vivir con esa seguridad. El miedo empieza a perder su fuerza. No porque las circunstancias se vuelvan perfectas, sino porque su corazón ya no está controlado por las opiniones de otros. Cuando alguien dice algo negativo, ella no lo cree fácilmente. Cuando alguien la compara, ella no siente que tiene que entrar en esa carrera. A la oscuridad no le gusta nada eso, porque muchas de sus estrategias dependen de la comparación y de la inseguridad. Intenta hacer que las personas se sientan inferiores. Quiere que miremos a otros y pensemos que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero cuando una mujer sabe quién es en Cristo, esas estrategias empiezan a perder su poder. Ella no necesita convertirse en otra persona para ser amada. No necesita esconder su pasado. Sabe que Dios ha visto todo en su vida y aún así ha decidido amarla. Y cuando sabes que eres amado de esa manera, tu corazón empieza a experimentar libertad. Esa libertad no es orgullo. No es pensar que uno es mejor que los demás. Al contrario, trae una humildad muy hermosa. Porque una mujer que sabe que es amada por Dios no necesita demostrarlo al mundo. Puede vivir en paz siendo quien realmente es. ¿Has notado que las personas verdaderamente firmes suelen ser muy tranquilas? No necesitan hablar fuerte, no necesitan impresionar a todos, tienen una estabilidad interior. La mujer que conoce su identidad en Cristo es así. Tal vez no siempre es la persona más visible en una habitación, pero hay una fuerza silenciosa en la manera en que vive. Puede atravesar críticas sin permitir que destruyan su corazón. Puede enfrentar dificultades sin perder la esperanza. Puede mirar su pasado sin quedar atrapada en él, porque sabe que su historia no está escrita por sus errores antiguos, está escrita por la gracia de Dios. Tal vez estás escuchando estas palabras y piensas que aún estás en ese camino. Tal vez hay días en los que todavía dudas de tu valor, días en los que sientes que no eres suficiente. Pero recuerda esto, tu identidad no está definida por tus peores días. Está definida por el amor de Dios hacia ti. Y cuando una mujer comienza a vivir cada día con esa verdad, se vuelve mucho más fuerte de lo que el mundo puede ver, no porque ya no tenga debilidades, sino porque sabe dónde encontrar su verdadera fuerza. Por eso la mujer que sabe quién es en Cristo es alguien a quien la oscuridad tiene mucha dificultad para sacudir. Las mentiras ya no la convencen fácilmente. Las comparaciones ya no gobiernan su corazón. Y los errores del pasado ya no tienen el poder de definir su futuro. Porque en lo más profundo de su corazón sabe algo muy simple pero muy poderoso. Sabe que es hija de Dios. Y cuando una mujer realmente cree eso, camina por la vida con una libertad muy especial. Una libertad que el mundo no puede dar y que la oscuridad tampoco puede quitar. Hemos hablado de la mujer del lugar secreto, la mujer que vive en sumisión, la mujer que está arraigada en la palabra de Dios, la mujer que camina con el Espíritu Santo y la mujer que sabe quién es en Cristo. Estas no son grandes títulos, no son cosas para presumir, son como semillas sembradas en el corazón. Y cuando esas semillas crecen, forman una vida muy fuerte. Pero aún hay cosas más profundas. Hay fuerzas silenciosas que hacen que la vida espiritual de una mujer sea firme. Estas cosas no siempre se ven desde afuera.
son como un río que corre bajo la tierra y alimenta todo el jardín. Cuando estas fuerzas están presentes en el corazón, esa mujer se vuelve muy difícil de vencer. No porque no tenga dificultades, sino porque dentro de ella hay una fuente de vida que no se apaga fácilmente. La primera fuerza es la adoración verdadera. Cuando escuchamos la palabra adoración, muchas personas piensan inmediatamente en la música en la iglesia. Piensan en canciones, instrumentos y reuniones con mucha gente. Pero la adoración es mucho más profunda que eso. La adoración no es solo lo que cantamos. La adoración es la manera en que vivimos. Es cuando una mujer decide ofrecer su vida a Dios, no solo en los días fáciles, sino también en los días difíciles. Hay momentos en que adorar es muy fácil. Cuando todo está bien, cuando las oraciones reciben respuesta, cuando la familia vive en paz. Pero también hay momentos en que adorar se vuelve una decisión muy profunda. Cuando estás cansada, cuando no entiendes por qué ocurren cosas difíciles, cuando tu corazón se siente pesado y aún así eliges decirle a Dios que Él sigue siendo digno de tu confianza. ¿Sabes qué sucede cuando una mujer adora a Dios incluso en los días oscuros? Algo muy poderoso nace dentro de ella, porque la adoración en medio de las dificultades no es solo música, es fe. Es cuando el corazón declara que las circunstancias no definen quién es Dios. Y cuando una mujer vive con un corazón así, la oscuridad tiene mucha dificultad para quitarle la esperanza. Siempre me gusta pensar en la adoración como un fuego. Hay días en que ese fuego arde con mucha fuerza. Hay días en que solo queda una pequeña chispa, pero si sigues protegiendo esa chispa, no se apagará. Y con el tiempo puede volver a arder con más fuerza. La mujer que adora a Dios con toda su vida es como alguien que cuida ese fuego para que siempre siga vivo. La segunda fuerza es el perdón radical. Esta es una de las cosas más difíciles en la vida, porque todos hemos sido heridos alguna vez. Hay palabras que lastiman el corazón, hay acciones que nos hacen sentir traicionados, y cuando eso sucede, la reacción natural del ser humano es guardar ese dolor. Pensamos que mantener la amargura nos protegerá de ser heridos otra vez, pero la verdad es completamente diferente. La amargura es como un veneno. No solo hiere a otros, empieza a herir nuestro propio corazón, hace que la alegría sea difícil de encontrar, hace que la mente se vuelva pesada y con el tiempo puede endurecer el corazón. La mujer fuerte entiende esto. Ella sabe que perdonar no significa decir que lo que estuvo mal está bien. Perdonar no significa fingir que el dolor no